Fue un momento inesperado y cargado de tensión en el set de Despierta América, cuando una acalorada discusión entre Carla Martínez y Francisca Lachapelle dejó a todos los presentes completamente sorprendidos. Nadie imaginó que un simple intercambio de opiniones se transformaría en una confrontación directa y sin filtros. Todo comenzó cuando Carla intentó dar su punto de vista sobre un tema personal ajeno, lo que provocó la reacción inmediata de Francisca, quien, visiblemente molesta, le gritó que ya era suficiente de entrometerse en lo que no le correspondía. «Mucho te gusta saber de todo, ¿por qué no te preocupas de tu vida?», fueron las duras palabras que resonaron en el estudio, generando un ambiente tenso y de total desconcierto entre los conductores y el público presente. Francisca Lachapelle no pudo contener más lo que llevaba guardado en el corazón. Frente a todos, con la voz temblorosa pero firme, le dijo a Carla Martínez: «Ya me cansaste, Carla. Te metes en mi vida, en la de otros, y no entiendes el daño que causas». El ambiente se volvió tenso, el silencio se adueñó del lugar. Carla, sorprendida, apenas podía reaccionar, no esperaba que esas palabras salieran de alguien con quien había compartido tantos momentos en el programa. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, desconcierto y culpa. Por un momento intentó responder, pero su voz se quebró. Sabía que algo dentro de Francisca había explotado, que no era un simple arranque, sino el resultado de muchas pequeñas heridas acumuladas. Las miradas del equipo se cruzaban sin saber qué hacer. Algunos intentaban calmar la situación, otros simplemente observaban en silencio cómo una amistad y una relación profesional parecían desmoronarse frente a todos. Carla se quedó quieta, con los ojos húmedos, mientras Francisca, con el corazón acelerado, se dio la vuelta y se alejó. En ese instante, ambas comprendieron que algo había cambiado para siempre entre ellas, la confianza. Carla Martínez se quedó inmóvil unos segundos, mirando el lugar donde Francisca había estado. Sentía que el aire se había vuelto más pesado, que las cámaras, los focos y hasta los murmullos del estudio la señalaban. Intentó respirar profundo, pero el nudo en la garganta no la dejaba. Y mientras tanto, algunos miembros del equipo se acercaron a ella con cautela. Uno le ofreció un vaso de agua, otro le susurró: «Tranquila, Carla, respira». Pero por dentro, su mente estaba llena de preguntas. ¿En qué momento todo se había salido de control? ¿Por qué Francisca había acumulado tanto enojo sin que ella lo notara? Poco después, Carla salió del set. Se refugió en uno de los camerinos, cerró la puerta y se sentó frente al espejo. Su reflejo mostraba cansancio y tristeza, pero también una sombra de culpa. Recordó conversaciones pasadas, comentarios que tal vez fueron malinterpretados, momentos en los que, sin querer, pudo haberse metido demasiado en la vida de los demás. El rumor del conflicto se propagó rápidamente entre los pasillos y, poco después, en las redes sociales. Los espectadores no podían creer lo que había sucedido en Despierta América. Algunos defendían a Francisca, otros a Carla, pero todos coincidían en que algo muy fuerte había estallado entre ambas. Esa noche, Carla no pudo dormir. Le dio vueltas a todo lo ocurrido. Finalmente, decidió que al día siguiente hablaría con Francisca, sin cámaras, sin público, solo entre ellas, para intentar entenderse y, si era posible, sanar. Carla Martínez no entendía por qué las palabras de Francisca eran tan duras. Con la voz entrecortada, le dijo: «¿Pero por qué a mí me señalas, Francisca? ¿Qué he hecho para que me hables así?». Pero Francisca, visiblemente alterada, no quiso callar más. «¿Sabes por qué, Carla? Porque ya todos te miran mal, porque tú misma te has ganado eso. Mucho has hablado de mí, de los demás, y ahora todos saben quién eres realmente». El estudio quedó en un silencio absoluto. El público no podía creer lo que estaba escuchando. Las cámaras captaban cada gesto, cada mirada, cada palabra cargada de emoción. Algunos de los presentes se tapaban la boca, otros se miraban entre sí con rostros de asombro. Era un momento que nadie esperaba presenciar en vivo. Cuando Carla se quedó paralizada, las lágrimas comenzaron a brotarle sin poder evitarlo. Intentó explicarse, pero su voz temblaba. «No es así, Francisca, te juro que no es así», murmuró entre sollozos. Pero Francisca, herida y cansada, solo negó con la cabeza y dio unos pasos hacia atrás, mientras decía: «No hables más, Carla. A veces es mejor quedarse callada que fingir ser amiga». El público seguía en shock. Algunos comenzaron a murmurar, otros grababan el momento con sus teléfonos. Los productores intentaron cortar la transmisión, pero ya era tarde.
el conflicto se había hecho público, y la tensión entre ambas se convirtió en el tema del día. Cuando finalmente las cámaras se apagaron, el silencio en el set fue abrumador. Nadie se atrevía a decir una palabra. Francisca salió primero, con paso firme, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Carla, en cambio, se quedó sentada en su lugar, mirando al suelo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Los productores se acercaron con cautela, tratando de calmarla. Uno de ellos le dijo en voz baja: Carla, tranquila, por hoy mejor tómate un descanso. Ella asintió sin decir nada, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Se levantó lentamente y caminó hacia los pasillos del canal, donde algunos compañeros la observaban en silencio, sin saber si consolarla o simplemente dejarla sola. Francisca, por su parte, se refugió en su camerino. Cerró la puerta con fuerza y rompió en llanto. Había hablado desde el dolor, desde la impotencia que llevaba tiempo guardando. No se sentía orgullosa de haber explotado frente al público, pero tampoco se arrepentía de decir lo que sentía. Tenía que hacerlo, no podía seguir callando, se repetía una y otra vez frente al espejo. Las horas siguientes fueron caóticas. En redes sociales, los videos del enfrentamiento se viralizaron. El público se dividió en opiniones. Algunos defendían la franqueza de Francisca, otros lamentaban ver a Carla humillada en vivo. Los titulares no tardaron en aparecer. Explota la tensión en Despierta América, Francisca acusa a Carla Martínez de hipocresía, el público en shock ante fuerte discusión en vivo. Esa noche, Carla no quiso ver su teléfono. Se encerró en casa y apagó todo. Sentía una mezcla de vergüenza y tristeza. No entendía en qué momento había perdido el control de la situación ni por qué Francisca la odiaba tanto. Pues sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que enfrentarla de nuevo, pero esta vez con el corazón abierto. Decidió escribirle un mensaje simple, sin reproches. Francisca, si te lastimé, lo siento. Quisiera hablar contigo, sin cámaras, solo tú y yo. Francisca Lachapelle no pudo más. Después de toda la tensión, el enojo y las palabras duras que habían salido sin pensar, su corazón se quebró. Las lágrimas comenzaron a caerle sin control, y por primera vez en mucho tiempo dejó que la emoción la dominara. Entre sollozos, se acercó a Carla Martínez, que aún estaba impactada y con los ojos enrojecidos. Con la voz temblorosa, Francisca le dijo: Perdóname, Carla, no pensé exaltarme así, ni decirte todo eso. Me sobrepasé, no debí hablarte de esa forma frente a todos. Carla levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Por un momento no supo qué decir, solo la observó, viendo a una Francisca completamente distinta. Vulnerable, humana. Arrepentida, fue que Carla dio un paso hacia ella, y con la voz aún suave respondió: Francisca, sé que fue un momento difícil para ambas, quizás las cosas se salieron de las manos. Yo tampoco soy perfecta, y si en algo te herí, te pido disculpas también. Ambas se quedaron en silencio unos segundos. El ambiente, antes cargado de tensión, comenzó a calmarse. Las lágrimas se mezclaron con un abrazo sincero, de esos que nacen cuando el orgullo cede ante la verdad. El equipo que estaba cerca presenció ese momento con emoción. Algunos aplaudieron en silencio, otros se limpiaron discretamente las lágrimas. Nadie esperaba que, después de tanto dolor, el perdón llegara tan pronto y con tanta honestidad. Más tarde, Francisca publicó un mensaje breve en sus redes. A veces el corazón habla más fuerte que la razón. Hoy aprendí que no hay nada más valiente que pedir perdón. Y Carla, pocas horas después, compartió el suyo. El perdón sana, une y libera. A veces las tormentas nos enseñan a valorar la calma. El día siguiente amaneció con un ambiente muy distinto. En los pasillos del programa se respiraba una calma extraña, como si todos estuvieran esperando ver cómo se comportarían Carla Martínez y Francisca Lachapelle después de aquella noche tan intensa. Cuando ambas llegaron al estudio, los compañeros las recibieron con sonrisas tímidas, sin saber si abrazarlas o darles espacio. Pero para sorpresa de todos, fueron ellas quienes rompieron el hielo. Carla fue la primera en acercarse a Francisca. La miró a los ojos, y sin decir mucho, la abrazó. Francisca correspondió de inmediato, cerrando los ojos mientras el equipo las observaba con emoción contenida. Con ese gesto lo dijo todo. No hubo discursos ni explicaciones. Solo dos mujeres que habían pasado por un momento difícil, pero que decidieron sanar con humildad. Los productores, conmovidos, decidieron abordar el tema en el programa de manera humana y sincera.
En el siguiente bloque en vivo, Carla tomó la palabra. Ayer fue un día duro, un momento que ninguno de nosotros esperaba. Pero también fue un recordatorio de que somos humanos, que sentimos, que cometemos errores, y que lo importante es reconocerlos. Y Francisca, a su lado, continuó con voz firme pero serena. Quiero aprovechar este espacio para pedir perdón nuevamente, no solo a Carla, sino al público. A veces el cansancio y las emociones nos hacen reaccionar mal, pero lo importante es aprender y seguir adelante. El público en el estudio aplaudió de pie. Muchos de los seguidores en redes sociales, que el día anterior habían criticado duramente el enfrentamiento, ahora expresaban mensajes de apoyo, admirando la valentía de ambas por mostrarse tan humanas y vulnerables. Con el paso de los días, la tensión se disolvió. La relación entre Francisca y Carla se volvió más madura, más sincera. Ya no solo compartían cámaras, sino también un lazo de respeto renovado. Habían pasado por una tormenta, pero salieron de ella más fuertes, más conscientes y con un cariño más real. Carla Martínez no pudo contener más lo que sentía. Todo lo que había aguantado durante esos días, las críticas, los rumores, las miradas, las palabras duras, se acumuló dentro de su pecho hasta romperla por completo. Frente a todos, comenzó a llorar, pero no con rabia, sino con una profunda nostalgia. Sus lágrimas no eran solo por el dolor del momento, sino por todo lo que se había perdido en medio del conflicto, la amistad, la confianza, los buenos recuerdos con Francisca. Se cubrió el rostro con las manos, intentando disimular, pero su voz temblorosa la delató. No saben cuánto me dolió todo esto, yo nunca quise hacerle daño a nadie, alcanzó a decir entre sollozos. Francisca, al verla así, sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, dejando a un lado todo orgullo. Le tomó la mano y, con los ojos aún húmedos, le susurró: Carla, ya, no llores, por favor. Yo también sufrí, me equivoqué, pero no quiero verte así. No quiero que esto nos siga separando. El público, conmovido, quedó en silencio absoluto. No era un show, no era un guión. Eran dos mujeres reales, heridas, reconociendo sus emociones frente a millones de espectadores. Las cámaras captaron ese instante lleno de humanidad, en el que el llanto se volvió un puente entre el dolor y el perdón. Carla se limpió las lágrimas, respiró profundo y abrazó a Francisca con fuerza. Ese abrazo no solo cerró una herida, también envió un mensaje poderoso, que incluso en medio del conflicto, el amor, el respeto y la empatía pueden más que cualquier diferencia. El estudio estalló en aplausos. Muchos lloraron con ellas. Era un momento que nadie olvidaría. Después de aquel abrazo lleno de emoción, el ambiente en el estudio cambió por completo. El silencio que antes era tenso, ahora estaba cargado de paz y alivio. Carla Martínez y Francisca Lachapelle permanecieron unos segundos más abrazadas, dejando que las lágrimas hablaran por ellas. El público, conmovido, aplaudía sin cesar, entendiendo que estaban presenciando un momento genuino, de corazón. Carla fue la primera en hablar, con la voz aún entrecortada pero llena de sinceridad. A veces uno no se da cuenta de cuánto puede herir a los demás con palabras o con actitudes. No lo hice con mala intención, pero si alguna vez te lastimé, Francisca, quiero que sepas que me duele y lo lamento de verdad. Francisca tomó aire, la miró con los ojos brillosos y respondió con ternura. Yo también me dejé llevar por la rabia y la frustración. He dicho cosas que no debía y que no reflejan lo que siento por ti, Carla. Te respeto, te valoro y, sí, te quiero como compañera y como amiga. El público volvió a aplaudir, esta vez de pie. Muchos de los presentes lloraban al ver la vulnerabilidad de ambas, unidas por el perdón y la comprensión. Las cámaras captaron ese momento único, donde dos mujeres fuertes se mostraron humanas, frágiles, pero valientes. Carla, entre sonrisas y lágrimas, miró hacia el público y dijo: Gracias por acompañarnos en los buenos y en los malos momentos. Hoy no solo cerramos una herida, hoy recordamos que en este programa, más que compañeros, somos una familia. Francisca asintió, le tomó la mano y agregó: Y las familias discuten, se hieren, pero también se perdonan y siguen adelante. Porque el cariño verdadero siempre vence al orgullo. El estudio entero estalló en aplausos. Las luces, los aplausos y los rostros emocionados convirtieron ese instante en uno de los más recordados de la televisión. Desde ese día, Carla y Francisca no volvieron a ser las mismas. Su relación fue más madura, más honesta y, sobre todo, más humana.
Aprendieron que detrás de las cámaras, detrás de las risas, también hay corazones que sienten, que se equivocan y que saben pedir perdón.